Kerem Bürsin se le declaró a Hande Erçel en plena entrevista y nos dejó a todos con la boca abierta. Lo que nadie esperaba. Ojo, ojo, que aquí hay salseo del bueno, del que nos gusta a nosotros. A ver, que todos sabemos que Kerem y Hande fueron la pareja de moda, ¿verdad? Las fotos, los rumores, el follow and follow, un no parar. Pero, ¿qué Kerem le suelta una declaración de amor así, en directo, en una entrevista para la tele? Madre mía, qué fuerte me ha parecido. Estaba ahí el tío tan tranquilo, respondiendo preguntas sobre su último proyecto, y de repente ¡zas! Se le escapa. Dijo algo así como que Hande es una persona muy especial, que le inspira, que tiene una luz increíble. Y bueno, no se cortó un pelo. Dijo que está enamorado de ella. Enamorado. Así, sin anestesia. Para ser honestos, yo me quedé igual que vosotros, con los ojos como platos. Pensaba que ya lo de ellos estaba más que superado, que cada uno por su lado, que lo nuestro son solo rumores. Pero parece que me equivocaba totalmente. Y mira que yo me considero bastante enterada de estos temas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, quizás, ha visto que la cosa se enfría, que el tiempo pasa, y ha decidido jugársela. Directo a la vena. Ha tirado de valentía y ha soltado lo que sentía. Oye, y me parece genial. ¿Quién no ha suspirado por un amor así, de película? Muchos dirán que esto es una estrategia, que ahora que ambos están con proyectos nuevos, pues hay que avivar la llama. Y sí, no digo que no haya un poquito de eso. El mundo del espectáculo es así, ¿no? Pero yo sospecho que detrás de todo, hay algo más. Se le veía en la mirada, en la forma de hablar. Se notaba la sinceridad. Y a ver, pensemos en Hande. ¿Cómo creéis que reaccionó ella al enterarse? Porque seguro que le llegó la noticia, esto vuela. Se puso roja como un tomate. Se echó a reír. ¿Le entró la nostalgia? Es que me la imagino diciendo bye, Kerem y sus locuras. A mí me da la sensación de que Kerem ha querido dejar las cosas clarísimas. Ya no hay medias tintas. Es un la quiero y punto. Y yo, la verdad, aplaudo esa honestidad. Aunque también entiendo a los que piensan que es un poco arriesgado, soltar todo así sin saber si el otro está en la misma sintonía. Pero, ¿y si lo está? ¿Y si Hande ha estado esperando justo esto? A veces la gente necesita que le den el empujoncito, ¿sabes? Que alguien ponga las cartas sobre la mesa y diga, esto es lo que siento por ti. Yo me pregunto, ¿esto significa que van a volver? ¿Que vamos a ver de nuevo a Kerem de juntos? Ojalá. Eran una pareja tan bonita, tan icónica. Daban envidia sana, ¿no os parece? La verdad es que esta noticia ha puesto patas arriba el mundillo. Todo el mundo está comentando, analizando cada palabra. Y yo aquí, en mi humilde opinión, creo que Kerem ha hecho lo correcto. Si lo sientes, dilo. Y más si es Hande Erçel, que es un bombón. Ahora la pregunta del millón, la que nos deja a todos con la intriga. ¿Creéis que Hande le corresponderá? ¿Estamos ante el principio de una reconciliación espectacular?